Buenos días, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, ha sido una escuela dominical muy interesante, hermano, y muy importante para nuestra vida espiritual. La verdad es que hay mucho que decir de la escuela dominical, así que voy a tratar de ir a una doctrina medular, hermano. La palabra, las sagradas escrituras, hablan de lo que es la escatología, que son los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahora, los últimos tiempos comienzan cuando Jesús vino al mundo. Y el orden establecido por Dios es el siguiente, hermano. La iglesia del Señor, que comenzó en Pentecostés por obra del Espíritu Santo, y no estoy hablando de ninguna organización, hermano, estoy hablando del cuerpo de Cristo, comenzó en Pentecostés y está constituida por todos los creyentes desde ese tiempo hasta el día del arrebatamiento, que está muy pronto a ocurrir. El arrebatamiento de la iglesia, que es conforme a las escrituras antes de la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Conforme a las promesas de Dios, Él nos librará de la ira venidera. La enseñanza de esta doctrina es muy importante y está establecida en las Sagradas Escrituras. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será arrebatada, y una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces vendrá un periodo de 7 años, como le llama también el profeta Jeremías, los días de angustia para Jacob, en que habrá dolor en la tierra cual nunca lo ha habido antes ni lo habrá después de aquellos días. Esto también está en el libro del profeta Jeremías, hermano. No es como algunos dicen un invento del Nuevo Testamento o una interpretación del siglo XIX. Todo eso es falso. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Además, hermano, después de la gran tribulación, descenderá Jesús del cielo con sus santos millares a establecer un reino en la tierra, hermano, aquí mismo donde estamos viviendo nosotros. Aquí se establecerá un reino que durará 1000 años. Esto usted, y se lo recomiendo, lea Apocalipsis capítulo 20. Por favor, lea después Apocalipsis capítulo 20. No tiene para qué tener un intérprete al lado, no tiene para qué tener notas a mano, es claramente esa prueba de niños. Cualquiera lo puede entender. Dios vendrá, atará a Satanás por 1000 años y establecerá su reino por 1000 años, que será un reino aquí en la tierra eh, maravilloso y extraordinario. Amén. Se había cortado el audio. Dios atará a Satanás por 1000 años y al cabo de los 1000 años los soltará para que engañe a las naciones. Y una vez que él engaña a las naciones, al final del reino, entonces vendrá el trono blanco, el juicio final.
Apocalipsis capítulo 20. Esas son doctrinas conforme a las escrituras, hermano. Y vuelvo a decirle, usted no necesita intérpretes. Ahora, también nos enseña la palabra del Señor que hay dos resurrecciones. Dos resurrecciones. ¿Por qué hago este preámbulo, hermano? Porque de eso vamos a hablar. La palabra del Señor dice, de los cuales dice, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos decían que la resurrección ya se había efectuado. La Biblia, la palabra de Dios, las escrituras enseñan que hay dos resurrecciones, hermano, dos. Y agrega, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. O sea, está la primera y la segunda. La palabra dice, felices, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la primera resurrección se llama resurrección de vida, más la segunda es la resurrección para condenación. Ahora, con respecto a esto, también la palabra nos dice que esa primera resurrección se efectuará en 4 etapas, hermano. Y lo enseña la Biblia. Todo lo que le estoy diciendo yo no está en un apunte bíblico, no está en un escrito anexo, no es una interpretación escrita por hombre, está en la Biblia. Y la resurrección, la primera, este es el orden. Primero, Cristo. Segundo, las primicias. Tercero, la iglesia. Y cuarto, los santos que morirán durante la gran tribulación. Es decir, esos 4 eventos, Cristo, las primicias, la iglesia y los santos que mueran durante la gran tribulación resucitarán. Y la suma de esos 4 eventos se denominan la primera resurrección. Y después de que venga la resurrección de los santos que mueren durante la gran tribulación, quedará completa la primera resurrección. Entonces vendrá el reino. Entonces Jesús descenderá del cielo y establecerá su reino en la tierra. Por lo tanto, cuando Himeneo y Fileto, que están en la escuela dominical, enseñan que la resurrección ya se efectuó, quiere decir que estamos en el reino. Y yo le aseguro, hermano, no estamos en el reino. Y es más, le aseguro que la primera resurrección todavía no está completa. Porque si bien es cierto, resucitó Cristo y las primicias, pero aún no veo resucitar a la iglesia, hermano. Como dice Tesalonicenses, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque Dios mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, esta es la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados. Arrebatados, seremos quitados de la tierra. Vamos a desaparecer. Millones de personas de la tierra desaparecerán. Los demás se quedan aquí a pasar la gran tribulación. Y nosotros estaremos en el aire con el Señor. Eso está en Tesalonicenses. Por lo tanto, no estamos en el reino, hermano. Porque para estar en el reino tendría que haberse cumplido la primera resurrección. Y aún faltan que resucite la iglesia y los santos de la gran tribulación. Por lo tanto, Himeneo y Fileto mienten, porque ellos decían que ya había ocurrido y estábamos en el reino. Y eso es falso, hermano, no estamos en el reino.
Para que haya reino aquí en la tierra, tiene que estar aquí el rey y sentado en su trono en Jerusalén, conforme a las Escrituras. Sin embargo, nosotros debemos saber estas cosas, saber estas cosas. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos saber estas cosas y no contender sobre ellas, hermano. Porque hay muchos himeneos y filetos por ahí que han tergiversado y han torcido la verdad de las Escrituras, diciendo que el significado de las Escrituras no es literal. Ellos dicen que no va a haber un reino de 1000 años. Y uno dice, pero aquí en Apocalipsis 6 veces dice que el reino es de 1000 años. No, pero eso dice la Biblia, pero no es lo que quiere decir. Dice, pero no dice. Porque con sus mentes enfermas alegan y dicen, esto no es literal. Esto es una alegoría. Esto no es literal, esto es espiritual. El Señor habló así como para explicar algo, pero no es así. Ellos dicen que 1000 años significa un periodo largo, hermano. No, 1000 años son 1000 años. O 999 más 1. 1000 años. Es literal, hermano. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Ha aparecido, hermano, un movimiento que ya tiene muchos años. Quiero que se aprenda esto para que huya de ellos. Son los reformados, hermano. Son los reformados. Ellos niegan. Se llaman amilianistas. Niegan el milenio. Ellos dicen que la resurrección ya se efectuó. Yo les preguntaría, ¿y cuándo se efectuó? No, es que no se refiere a una resurrección literal del cuerpo, sino una resurrección espiritual. Por ejemplo, dicen ellos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas cuando creímos, resucitamos. ¿Ve que la resurrección ya se efectuó? Hermano, los muertos en Cristo, dice, los que están en el cementerio, los que fueron sepultados, cuyos restos ya se los comieron los gusanos y no existen, resucitarán literalmente. Los sepulcros serán abiertos. Porque así como Él murió por nosotros, así también cuando Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esto no ha acontecido todavía. Uno de estos días acontecerá este hecho formidable. Se burlan de nosotros diciendo, ustedes creen en un rapto invisible. Yo les digo, no, será invisible. Será evidente porque millones nos vamos a desaparecer mientras estábamos vivos en el cuerpo. Y en los cementerios, los nichos, las sepulturas, las criptas, estarán abiertos como testimonio de la resurrección de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos dicen, 1000 años no son 1000 años, sino que significa un tiempo largo. Eso es falso. Que la resurrección ya se efectuó, eso es falso. Que la iglesia pasará por la gran tribulación, eso es falso. Y todo proviene de Himeneo y Fileto, todo proviene de esta doctrina diabólica, hermano. Tienen apariencia de piedad, predican como nosotros, por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando escucha predicadores por las redes sociales. A veces, a mí, un tiempo atrás, unas hermanas me dijeron, estamos escuchando a fulano de tal, ¿qué le parece a usted? Tuve que apresurarme a decir, no lo escuchen nunca más. Y se lo voy a decir a todos ustedes. Se llama Suger Michelin. Él no es cristiano. Suger, S-U-G-E-L, Suger. No lo escuche. Él no es cristiano. Él es antisemita. Él no cree en el milenio. Él no cree en la restauración de Israel.
Él dice que pasaremos por la gran tribulación. Y la palabra del Señor aquí nos habla. Y su palabra comerá como gangrena. ¿Por qué esta advertencia tan clara para ustedes, hermanos, la iglesia del Señor? Porque las enseñanzas de estos señores son como gangrena. Una vez que entran en su cerebro, usted no puede sacarlas. Porque van al intelecto, hermano. Y muchos se han perdido del camino de la verdad a causa de estos personajes. Ellos dicen ser la reforma de la iglesia. Dicen provenir de Lutero, de Calvino y de otros católicos que fueron iluminados por Dios para salirse de la oscuridad de la iglesia católica. Pero ellos dicen, no, somos la reforma de la iglesia. Hermano, la iglesia del Señor nunca ha necesitado ser reformada. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, lavado por su sangre, redimido en el sacrificio de la cruz del Calvario. Somos nosotros los que, arrastrados por nuestros intelectos, nos apartamos del camino. Y por eso la palabra del Señor en esta mañana nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Vas a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo, hermano, hermana. Te van a preguntar lo que predicabas. Y el Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ojalá en aquel día no tengas que avergonzarte de lo que estabas enseñando o de lo que imprudentemente aprendiste con tu intelecto. Y dice la palabra del Señor, sino que, perdón, dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora esto que usa bien la palabra de verdad. Si usted acepta lo que yo le he dicho en cuanto al orden de los eventos conforme al dispensacionalismo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, bien haces. Pero este conocimiento, hermano, no es tampoco para que te jactes y andes burlándote de los que creen diferente. No es para que creas que eres dueño de la verdad y andar humillando y ganando discusiones, sino, como dice el verso 25, para que con mansedumbre, corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Debes tener gran piedad y misericordia para aquellos que están perdidos, y con mucha mansedumbre, hablarles con misericordia. Sí, quizás Dios les dé que se arrepientan, que se arrepientan. Estas cosas que yo le enseño conforme al orden escatológico, hermano, que primero será la era de la iglesia que estamos viviendo. Al término de ella seremos arrebatados. Luego vendrá la gran tribulación, al cabo de la cual Cristo descenderá del cielo con sus santos millares. Los muertos durante la gran tribulación resucitarán y Jesús establecerá un reino por 1000 años luego de atar a Satanás. Este conocimiento no es para que lo andes discutiendo y ganando discusiones por ahí y avergonzando a otras personas. Recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Este conocimiento no es para llenarte de vanidad y llenarte la cabeza con intelecto y demostrar que tú tienes la razón. Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Esta palabra se entrega con amor, hermano, tratando de alcanzar a aquellos que están en el error o que no la saben, pero sabiendo, hermano, no tengas confianza en ti mismo. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos la palabra de Dios que se interpreta sola. La Biblia se interpreta con la Biblia. Pero le voy a contar, el otro día fui a comprar unas Biblias a una librería que vende Biblias. Un galpón inmenso, hermano.
un galpón inmenso. Y me puse a buscar Biblia. Ya llevaba un largo rato y no encontraba ninguna Biblia, hermano. Pero comentarios bíblicos por todas partes. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia en un año? 7 pasos para obtener esto, 5 pasos para obtener. Y fui a donde el vendedor y dije, oiga, ¿hay Biblia aquí o no? Ah, sí, me dijo, allá en el rincón hay alguna. Porque hoy día casi nadie lee la Biblia, hermano. Todos leen comentarios bíblicos. Todos andan leyendo interpretaciones de hombres y no le dan una oportunidad al Señor. Cualquier lector, hermano, hasta un lector que no sea creyente y que usted le diga cómo van a hacer el orden de los eventos de acuerdo a la Biblia, él la va a leer y va a ir anotando y va a decir, primero, según este libro, está la era de la iglesia, después va a haber un arrebatamiento, después viene la gran tribulación y después el reino. Yo no creo para nada, pero eso dice este libro. Sin embargo, hay un grupo de hombres que se han dado a escribir interpretaciones. Y los jóvenes hoy día les ha dado por comprar esos libros, hermano. Tenga cuidado con todo lo que diga reforma, teología reformada o interpretaciones. Dele una oportunidad al Señor, hermano, porque le voy a decir una cosa. Este libro que se llama Biblia, la Biblia, este libro dice que habla, hermano. Sí, hermano, habla. La palabra del Señor nos dice acerca de esto, que he querido ser lo más claro posible, hermano, en esta hora. Muy claro. Este no es nuestro pensamiento. Esto no es lo que nosotros estimamos que es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Escuchaba a un personaje que habla mucho en las redes sociales, hermano, de apellido Mejía. No me acuerdo en este minuto el nombre. Él hace comentarios como de 8 minutos. Muy interesante, lo he escuchado. Pero el último que escuché dijo, la iglesia va a tener que convivir con muchas interpretaciones bíblicas. La iglesia va a tener que aprender a convivir con muchas interpretaciones bíblicas y debemos prepararnos para ser tolerantes. Eso es mentira, hermano. Nosotros no vamos a convivir con nadie que no crea lo que las Sagradas Escrituras nos han enseñado. ¿Y qué nos han enseñado a nosotros las Escrituras? Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia. El tiempo se ha detenido para Israel, la semana número 70, que es la gran tribulación, que es el plan de Dios para con Israel, cesó. Y vino la era de la iglesia, la dispensación bendita de los gentiles, y que está pronto a terminar con el arrebatamiento glorioso de la iglesia y la resurrección de los muertos. Luego vendrá 7 años de gran tribulación. A los 3 primeros les pueden, 3 años y medio le pueden decir tribulación y después gran tribulación, cuando nunca lo hubo ni lo habrá después de aquellos días, al cabo de los cuales, Jesús descenderá del cielo y nosotros venimos con él y establecerá su reino en la tierra, luego de atar a Satanás por 1000 años y su reino durará 1000 años, al cabo de los cuales vendrá la segunda resurrección, la resurrección de muerte, la resurrección de muerte. Y todos los muertos comparecerán ante el tribunal blanco para ser juzgados. Primeramente Satanás y sus demonios, y serán lanzados al infierno. Luego todos los demás hombres que no quisieron aceptar el amor de la verdad para ser salvos. Y en aquel día usted y yo estaremos protegidos por el que murió por nosotros. Y luego la eternidad. Y luego la eternidad. Nosotros
sabemos que eso es lo que la Escritura dice. Y en esta mañana Dios ha venido a prevenirnos claramente, recordándonos que estas cosas primero no son para discutir, no son para discutirlas. Y debemos procurar presentarnos ante Dios ese día que viene. Porque cuando venga el rapto de la iglesia, hermano, el arrebatamiento de la iglesia, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que el Señor puso en nuestras manos, que es el conocimiento de este maravilloso y glorioso evangelio. Primero que nada, que hayamos enseñado la verdad y no un camino de error. Y segundo, que si teníamos la verdad, la hayamos usado correctamente para predicar con amor y para alcanzar a misericordia a todos aquellos que se pierden. Ahora, hermano, la cantidad de ataques que está sufriendo la verdad es inmensa, hermano. La verdad de Dios, hermano. La cantidad de libros que han salido es espantosa, hermano. Y ya nadie quiere leer la Biblia, ¿para qué? Si prácticamente los comentarios bíblicos, todo eso le entregan aparentemente la interpretación lista. ¿Para qué leer la Biblia? Si puedo leer comentarios, diccionarios y no sé qué otro tipo de libros interpretativos, teología reformada y cosas por el estilo, como quien dice, la tarea hecha. Y están siendo engañados por multitudes. Pero con todo, hermano, con todo. Aquí dice, pero el fundamento de Dios está firme. La palabra de Dios es inconmovible. La verdad de Dios es inamovible, hermano, y se cumplirá sin faltar una tilde ni una jota. Al final derrotará toda teología, ideología o pensamiento. Incluso los creyentes que andan enseñando errores por ahí cuando estén en el tribunal de Cristo, no perderán la salvación porque la salvación no se pierde, hermano, pero pasarán una tremenda vergüenza en aquel lugar por no ser diligentes, por dejarse arrastrar por Himeneo y Fileto. Pero el fundamento está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, de iniquidad y enseñar errores, ser seguidor de hombres en vez de Cristo, es una iniquidad, hermano. Por lo tanto, el fundamento de Dios está inconmovible. No importa cuánto ataque sufra, no importa que toda la iglesia organizacional se levante contra ella. En aquel día, hermano, los hombres se presentarán ante Dios y dice, y los libros serán abiertos. Y uno de esos libros, hermano, es la Biblia. ¿Eres bíblico, hermano? ¿Sientes que tu fe ha sido revelada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Se conmueve tu alma cuando lees la Biblia o escuchas a un hermano predicar acerca del maravilloso conocimiento de Dios? ¿Se estremece tu espíritu? ¿O simplemente has ocupado la Biblia y el conocimiento para llenar tu cabeza de un gran intelecto, poder ganar discusiones y andar avergonzando a los que están en el error? Dios en su misericordia, entonces, tenga compasión de nosotros y que la Biblia sea una luz en nuestro camino. La palabra del Señor dice, porque tenemos la Biblia como una luz que alumbra el camino, hermano. Dice que tenemos la palabra profética más segura, pero agrega, a la cual hacéis bien, estando atentos, atentos. Por lo tanto, en esta
mañana el Señor ponga en nuestros corazones el deseo de ser como los hermanos de Berea, que recibieron con mucho cariño a Pablo. Y cuando hablo de Pablo, se refiere al Evangelio, hermano. Pablo era prácticamente el apóstol de Jesucristo. Él era el Evangelio. Pero ellos recibieron a Pablo con mucho afecto. Y luego Pablo se puso a predicar, y todo lo que Pablo predicaba, los nobles hermanos de Berea consultaban las escrituras para saber si era así. A veces escuchamos palabras muy bonitas, hermano. Nos hacen hasta llorar y son blasfemias. Sí, hermano. Sobre todo cuando adulan nuestra carne los falsos predicadores. A veces tenemos el comentario, voy a la iglesia y me tratan de pecador toda la reunión. ¿Y qué es lo que eres, hermano? Pero de pronto viene un lisonjero. Y qué agradable para la carne. Pero la verdad es que yo sé que cuando escucha palabra de Dios, puede sentirse abrumado en la carne, pero hay gozo en el espíritu. Y eso es porque eres hijo de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. A mi Dios, a mi Señor, al que vendrá por mí uno de estos días y me arrebatará y me librará de la gran tribulación, al cabo de la cual volverá conmigo a establecer su reino por 1000 años. Y veré cuando el enemigo de mi alma sea atado por 1000 años, al cabo de los cuales será desatado y luego será arrojado con sus demonios al infierno. El que nos angustiaba, el que nos persiguió toda la vida para destruirnos, el enemigo nuestro será lanzado al infierno. A él sea toda la gloria, la honra, por siempre y siempre, al que murió por mí, al que derramó su sangre, al que me reveló estas maravillas. Que no venga Himeneo y Fileto a arrebatármela. Es tan grande esta palabra, hermano, que en Tesalonicenses termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios te bendiga, el Señor te guarde.